Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema El no de Dios, mi mayor bendición. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque podemos confiar en ti, en tu palabra, en tu voluntad para nuestras vidas. Señor, te ruego que a través de este mensaje nos hables, pero también sanes nuestro corazón si en algún momento hemos recibido un no de tu parte como respuesta, Señor. Que podamos comprender tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, hablamos muchas veces acerca de confiar en Dios. Yo confío en Dios, yo creo a Dios, Dios me ayuda. Siempre estamos de pronto diciendo con nuestras palabras cuánto confiamos y nos apoyamos en Dios y en lo que Él hace, pero es más difícil de pronto confiar y creer y mantenerse uno como con esa alegría cuando la respuesta de Dios para algo que uno está orando por mucho tiempo es un no. O cuando el Señor de pronto, después de que tú has invertido mucho esfuerzo, mucho dinero, muchos recursos y muchas emociones has puesto en un proyecto o en algo, y después de que has hecho todo eso, tal vez simplemente eso se acaba y tú no tienes ninguna forma de cambiar eso final, esa decisión final, o no tienes forma de que las cosas vuelvan a empezar, simplemente se perdió, paró, todo se detuvo y quedas como con ese sinsabor, ¿no? Como con ese vacío de haber hecho mucho y sentir tal vez que, bueno, en algunos casos de pronto las personas pueden sentir que Dios no estaba con ellos, que Dios no los ayudó, sentir como que Dios los abandonó, eh, que Dios no respaldó eso, que tú tanto te esforzaste, y a veces no podemos comprender las decisiones del Señor en muchas de las cosas que hacemos, o por qué Dios a veces impide algo para nosotros. Y bueno, hablando de esto, está aquí esta palabra que encontré en el versículo 30, en el capítulo 30 del libro de Isaías. Dice la palabra Isaías 30:15. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Amigo, cuando uno ha tenido un momento difícil y ha tenido una pérdida grande, o ha tenido momentos donde, como les decía, todo lo que uno invirtió en muchas cosas, emocional, financiera, físicamente, la inversión se pierde, eh, uno queda como con ese dolor y ese vacío de no haber podido hacer lo que uno quería, o no haber podido lograr el resultado final. ¿Por qué? Porque nosotros somos así, los seres humanos nos gusta ganarnos. Es una necesidad de uno poder saber que invirtió esfuerzo y recibió una recompensa, pero es muy duro entender que tú has puesto un esfuerzo, has hecho las cosas y es como que no fuiste retribuido de todo ese esfuerzo. Y cuando vienen esos momentos así, sobre todo si tú has estado orando, te has apoyado en Dios, has estado actuando en lo que tú piensas que has estado haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y las cosas pasan de una forma distinta, pues viene esa sensación de fracaso, de frustración, de soledad, de confusión, de no saber qué hacer, de quedarse como en ese vacío emocional, eh, de no saber si quieres volver a hacer el esfuerzo, de no saber si quieres volver a intentar algo porque realmente has estado en este momento difícil. Pero ¿qué dice la palabra acá? Acabamos de leer en Isaías, dice el Señor, esto dice el Señor, el Santo: ustedes se salvarán solos si regresan a mí y descansan en mí. Amigo, cuando pasamos por estos momentos, el mejor refugio para uno poder recobrar las fuerzas y el enfoque y volverse a llenar de ánimo y de coraje para volver a intentar las cosas o intentar otra cosa nueva, es definitivamente buscar el lugar de Dios, el buscar el lugar secreto, estar en su presencia, orar y pedirle al Señor esas fuerzas nuevas. Ahora, hay muchas cosas en donde Dios a veces nos dice no, y no podemos comprender por qué. Muchas veces nos preguntamos, pero si eso que yo estoy intentando no tiene nada de malo, al contrario, es bueno, es algo que aporta a otros, o es algo que es beneficioso para la familia, o es algo que es bueno para mi vida. ¿Por qué Dios me impidió hacer esto o aquello? ¿Por qué Dios tropezó esto? O por qué en otros casos, por qué Dios tropezó
esta relación de pronto amorosa, si ambas personas son cristianas y Dios tiene, pues todo parecía aparentemente estar bien, pero ¿por qué las cosas no se dieron? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Y muchas veces simplemente tenemos que descansar en la voluntad de Dios, entregarle al Señor nuestro dolor, nuestra angustia o confusión y descansar plenamente en esa confianza de que Él sabe lo que está haciendo. Algunas o muchas de las cosas que nos pasan, tal vez nunca las lograremos comprender aquí en esta tierra. Dios no nos dice todas sus razones, el Señor es soberano y Él revela sus secretos algunas veces, otras veces simplemente tenemos que aprender a confiar en su soberana y bendita respuesta y no hay una explicación, no hay una persona a la que le podamos preguntar ¿por qué razón Dios permitió eso? La respuesta a esa pregunta será porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo y aunque nosotros no podamos comprender, debemos de aceptar esa voluntad de Dios sobre nuestra vida si decimos creer en Dios y seguirle a Él, especialmente cuando decimos ser conocedores de Dios y que hemos vivido en la vida como seguidores de Jesucristo por mucho tiempo. Tenemos que aprender a confiar en Dios aun cuando no podemos ver. Eso es la fe. De eso se trata la fe, de que podamos en nuestro corazón tener una absoluta y plena confianza de que su designio para nuestras vidas es lo mejor, aunque nosotros no podamos ver una razón o no podamos tener una lógica de por qué el Señor lo permitió. Y mire qué dice acá la palabra, me gusta esta historia porque ilustra un poco eso que estamos hablando. Mire, la Biblia habla de que el Señor Jesús sanó a muchas personas. Él liberó a muchos endemoniados, sanó a muchas personas, levantó paralíticos, cojos, en fin, Él liberó a muchas personas. Pero hay uno, y muchos de esos seguían a Jesús. Una vez eran sanos, le seguían a Él, lo buscaban y le seguían durante todo ese tiempo. Algunos, de pronto, mujeres que estuvieron con Él, como María Magdalena, ella fue libre y le servía, estaba cerca de él y podía estar junto a él y le siguió todo el tiempo, incluso después de su muerte y cuando el Señor resucitó, ella estaba ahí con el grupo y ella estaba ahí cerca. Pero esta persona de las que les voy a hablar, que está registrada en la palabra, en el libro de Marcos, bueno, hay 3 evangelios que lo hablan, pero tomé esta parte del evangelio de Marcos, capítulo 5, del verso 18 al 20, habla acerca de un hombre que estaba endemoniado y dice la Biblia que él estaba viviendo en los sepulcros. Es lo que la historia conocida como el endemoniado de Gadara. Y este endemoniado dice que vivía en los sepulcros, la gente le tenía miedo porque era muy agresivo, él estaba muy poseído y no tenía uso de razón. Pero cuando el Señor llegó, dice que este hombre se le acercó y literalmente ni siquiera fue el hombre, sino esos demonios empezaron a hablar con el Señor, rogándole que no los sacara. Al final el Señor los echó a los cerdos. Pero lo que dice acá es que cuando ya el Señor terminó de hacer en él ese proceso y él fue libre, dice acá la Biblia, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amigo, y uno lee esta historia y uno dice, ¿cómo puede ser posible que el Señor, quien buscaba o quien vino a este mundo a liberar y todo, y que tenía tantos seguidores, una persona le ruega que lo deje seguirle y el Señor le dice que no lo siga? Y uno se queda pensando, pero ¿por qué no? Si él no está haciendo nada malo, si él no está pidiendo nada mal, de hecho acaba de ser libre. Y yo me imagino que él al ver y al sentirse libre, su mayor deseo era estar con el Señor y era estar cerca de él y seguirlo, pues para sentirse protegido, supongo, para sentirse cerca, pero el Señor le dice, no, no vas a venir conmigo, te tienes que quedar. Oh, qué difícil respuesta del Señor, que el Señor le dé un no de esa magnitud, cuando este hombre lo único que quería era estar cerca. Amigo, es doloroso de pronto escuchar ese no de parte de Dios.
Cuando el Señor nos dice no, aun cuando nosotros vamos o estamos orando por algo bueno y Él dice no, pero mire lo que pasa acá más adelante. El hombre obedeció, dice que Él se fue, dice Él se fue, porque el Señor le dio esta orden, Él le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había Jesús hecho con él y todos se maravillaban. Amigo, el Señor sabía que su llamado, el llamado de este hombre no era estar ahí detrás del Señor siguiéndole, sino que podía serle más útil en ese lugar donde él estaba, ahí donde se había quedado, ahí en ese lugar donde él había recibido su liberación, ahí en ese lugar donde él había recibido su sanidad, ahí en ese punto donde él se quedó, ahí era donde Jesús lo necesitaba. El hombre quería avanzar, quería hacer más, de pronto hizo planes en su mente viendo a los discípulos. Bueno, eso no lo dice ahí, uno lo asume. Como seres humanos hacemos planes. De pronto él hizo planes de irse con el Señor porque le pareció mejor estar con él, pero el Señor le dice, no, no vas a venir conmigo, te tienes que quedar a hacer la tarea aquí en este lugar. Y en realidad el hombre lo hizo y dice que él predicó en Decápolis. Decápolis era una área muy grande compuesta por 10 ciudades, ¿sí? Así que este hombre se convirtió en un misionero de 10 ciudades. Y estas 10 ciudades fueron impactadas por el testimonio de este hombre porque obviamente el pueblo donde él estaba, que era Gadara, pues sabía qué clase de hombre había sido él, cómo había estado, cuál era su condición, y al verlo sano, pues él pudo hacer un impacto no solamente en Gadara, sino en las otras 9 ciudades que componían Decápolis. Y pues dice que todos se maravillaban, así que Dios no lo quiso llevar con él como discípulo, pero realmente fue uno de los misioneros que Jesucristo envió desde la época. Fue uno de los primeros misioneros a quien Jesús encomendó llevar el Evangelio, a este hombre que obedeció, que comprendió y se sometió a la voluntad de Dios. Amigos, someternos al no de Dios no es fácil, no podemos comprenderlo, pero sabemos que en Él tenemos esa esperanza y que Él sabe qué está haciendo con nosotros, que Él sabe por qué razón quita o deja cosas o personas, que Él sabe por qué da vida o de pronto no da vida, porque sana o de pronto no sana. Él conoce todo lo que nosotros no podemos ver y ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestra confianza. Mire lo que dice el Salmo 16, ya para terminar, del verso 5 en adelante. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Así que amigos, si se te ha negado un dinero, si se te ha negado una herencia, amigo, la palabra dice, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amigo, el salmista dice, se alegró mi corazón, se gozó mi alma y mi carne reposa confiadamente. Tal vez ahora no lo puedas comprender, de pronto aún hay dolor en tu corazón por lo que Dios ha dicho no, pero amigo, si tú decides simplemente aceptar esa voluntad de Dios para ti, como lo hizo este hombre de Gadara, como lo hizo este hombre que fue liberado, él dice la Biblia que él simplemente fue, él no replicó, nunca le discutió al Señor, hizo una petición, el Señor le dio una palabra y él entendió que eso era lo que el Señor quería y fue obediente. Amigos, debemos ser obedientes, debemos de aceptar el no de Dios. Él nos está guardando y esa es nuestra confianza. En ese no hay amor de parte de Dios para nuestra vida. El no de Dios transmite amor a nuestra vida.
Cuando tú como papá le dices no a tu hijo por alguna razón que tú no le puedes decir a ellos el por qué, pero tú sabes que con eso lo estás amando, lo estás protegiendo y tu hijo obedece y acepta la voluntad, pues tú quedas tranquilo porque sabes que ese hijo estará bien. Aunque no tenga lo que quiere, tú sabes que tiene lo que necesita. Amigo, tú tienes lo que necesitas. Dios te va a dar lo que necesitas, no siempre lo que quieres, pero sí lo que necesitas. Él sabe que esto que estás pasando o esto que dejaste o esto que no tuviste es lo que tú necesitas, lo que tú necesitas hacer en este tiempo. Entonces ten paz. La Biblia dice aquí que se alegrará mi carne, mi corazón y que descansaremos confiadamente. Y como decíamos al principio en Isaías, dice, ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Así que amigos, descansen en Dios, confiemos en su soberana voluntad, no entres en amargura, en queja, no murmures contra Dios por lo que no te dio. Cierra tus labios, pide perdón al Señor si has murmurado, si te has quejado. Ora al Señor pidiéndole que te ayude a tener paz en la bendita y soberana respuesta. Y te animo a que aceptes a Jesús. Si no lo has aceptado en tu corazón, te animo a que hagas esta oración conmigo. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón, me arrepiento. Te pido que me bendigas, me ayudes, perdones mis pecados, Señor. Libérame y guíame, Señor. Acepto tu voluntad en mi vida. Perdóname si he murmurado, si me he quejado, si he estado contrariado, confundido. Perdóname si he sentido amargura en mi corazón. Hoy descanso en ti, en lo que tú permites para mi vida, Señor. Sé que siempre me das lo mejor, porque tú eres bueno. Te amo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, los dejo hasta ahí. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo fin de semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.